El fútbol italiano está de luto. Ayer nada más y nada menos murió Rocco Commisso, un hombre nacido en Calabria que salió con un sueño y que terminó devolviéndole el orgullo a la città di Firenze. Andiamo. Ciao ragazzi y bienvenidos a un nuevo video de Dupla Calcio. Muchachos, hoy toca hablar nada más y nada menos que de esos videos que uno la verdad no tiene muchas ganas de hacer, porque estamos hablando de la pérdida de una de las principales figuras del calcio italiano de los últimos años. Es nada más y nada menos que el señor Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina, que falleció con 76 años tras una lucha con una enfermedad que venía lastrando desde hace unos años. Y bueno, toca hablar de esta persona que dejó un legado que trasciende cualquier tipo de resultados deportivos, sobre todo para la città di Firenze. Entonces, bueno, antes de comenzar, muchachos, quiero darles las gracias por la recepción que tuvo el último video que hicimos de la relación del Inter con Chávez, que lo agradezco muchísimo y les recomiendo para todas las personas que no han visto el video que lo vayan a ver, que la verdad ha tenido una recepción maravillosa. Así que muchísimas gracias, y gracias a ello seguimos y estoy mucho más motivado para seguir haciendo muchos más videos. Entonces, bueno, señores, vamos a hablar acerca un poco de quién fue Rocco Commisso, de cuál fue su legado, de cómo llegó al sitio donde llegó y qué fue lo que hizo por la Fiorentina y por qué es tan importante. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a hablar de quién fue este señor. Rocco Commisso fue un señor italoamericano nacido en Calabria y que, bueno, que a los 12 años emigró a los Estados Unidos, como hicieron muchas familias o muchas personas italianas en la situación de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, buscando oportunidades en los Estados Unidos. Cabe destacar que desde muy pequeño él sintió mucha pasión por el fútbol. Es más, jugó desde muy pequeño e incluso por su gran habilidad que tenía en el fútbol, llegó a conseguir una beca para estudiar en la Universidad de Columbia con el fútbol, donde ahí jugó con el equipo de la universidad, y además pudo estudiar una carrera que, bueno, que le permitió ser el empresario tan exitoso que fue ingeniería industrial, además de hacerse posteriormente un MBA en el mismo país. Cabe destacar de que, por un lado, en su carrera deportiva le fue bastante bien, en el sentido de que él incluso llegó a participar con la selección de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 74. Pero digamos que, a pesar de probar suerte en ese sentido, decidió optarse un poco más por la vía empresarial. Él se licenció en ingeniería industrial y después comenzó a trabajar en bancos, comenzó a trabajar en varias principales empresas, pero digamos que le terminó llamando la atención de fundar su empresa en 1995, Mediacom, que para los que no la conocen, pues muchos de ustedes les debe sonar, porque es el principal patrocinador que aparece en la Fiorentina, en la camiseta de la propia Fiorentina. Entonces, digamos que con este imperio logró hacer una empresa muy exitosa desde cero y se terminó convirtiendo en uno de los empresarios más influyentes en el sector de las telecomunicaciones. No es casualidad que la mayoría de los grandes empresarios que tuvo Italia y que al final se terminaron metiendo en el mundo del fútbol, pues terminaron siendo telecomunicadores, como fue el caso de Berlusconi, presidente del Torino, y ahora estamos viendo que también el presidente de la Fiorentina, que en paz descanse, pues también estaba metido en el sector de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, ya esto tomando un poco en cuenta su lado un poco profesional y sus inicios, vamos a ver un poco en cómo él se terminó metiendo y cómo llegó al fútbol. Porque la realidad es que sus primeros pasos no fueron en Italia, fueron en Estados Unidos. Nada más y nada menos, seguramente les sonará el equipo del New York Cosmos, un equipo en donde pasaron figuras como Pelé, como Beckenbauer, como de las
todas las principales figuras del fútbol de, digamos, de esos inicios de los 50, 60, 70 y justamente Comiso quiso recuperar, digamos, un poco el orgullo de este equipo, que lo tuvo hasta el 2025. Pero bueno, eso no fue lo principal. Luego, conforme fueron pasando los años, que después de que compró el New York Cosmos, pues decidió estar y emprender, decidió enfocarse y poner la mira en volver a su tierra natal, a Italia. Hay que decir que a pesar de estar pendiente de las negociaciones del Milan en el 2018, pues al final se terminó decantando por comprar la Fiorentina en el 2019. Cabe destacar de que en este momento la Fiorentina estaba pasando por un momento un poco complicado, quedando 16 en la tabla de la Serie A, y justamente los antiguos dueños, los del Valle, estaban ya buscando la venta del mismo equipo. Y Comiso decidió invertir en el equipo con una visión muy clara, que era devolver la grandeza del club y aportar infraestructuras y proyección social. Como ya hemos hablado en otros videos, todos los clubes italianos están pasando por una situación muy complicada por la burocracia. Entre ellos estamos hablando la falta de infraestructuras que están prácticamente obsoletas, de unos estadios que se construyeron en la época de Mussolini hace 100 años y que no se han vuelto a meter dinero desde el Mundial del 90, que ya eso fue hace 30 años prácticamente. Entonces, la verdad es que esa visión fue muy importante. Y bueno, ya pasamos al lado un poco más de qué fue lo que consiguió. Vamos primero por el lado de los resultados deportivos. En primer lugar, a pesar de que en la Serie A es verdad que tuvo muchos altibajos en este periodo de tiempo, pero digamos que siempre mantuvieron la regularidad en el sentido de mantenerse en primera división, cosa que es muy importante para un club tan prestigioso como es la Fiorentina. Consiguieron ciertos resultados muy importantes, entre ellos muchos en el último periodo, en donde consiguió 2 gloriosas temporadas, en donde en el 2023, 2024 y 2025 consiguieron muy buenos resultados. En el 2023, siendo el pick absoluto del equipo, llegando a una final de Conference League y a una final de Copa Italiana. Es verdad que ninguna la ganaron, pero oye, el mero hecho de llegar a las finales de estas competiciones habla muy bien de lo conseguido, ya que la Fiorentina tenía años sin lograr nada de este estilo. Luego en el 2024, nuevamente con Vincenzo Italiano, consiguieron otra final de Conference League, otro hecho no para menospreciar, ya que se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición, a pesar del poco tiempo que tiene, en llegar a 2 finales consecutivas. Y posteriormente, el año siguiente, ya con Raffaele Palladino, consiguieron una semifinal de Conference League, que también habla de la consistencia que está teniendo el equipo y de que la verdad se veía que es un proyecto que tenía ambición y que estaba volviendo a hacer o intentando volver a hacer lo que fueron hace muchísimos años. Estamos hablando de la época de Antonioni y mucho antes, cuando la Fiorentina incluso llegó a una final de Copa Europea, actualmente la Champions League. Y la verdad es que habla también de que era un proyecto que estaba creciendo, que estaba teniendo un crecimiento tanto orgánico, pero también a nivel de proyección, de infraestructura, de jugadores, que ya veías que hoy en día la Fiorentina tiene una plantilla muy interesante con jugadores como King, como Gudmundsson, como Fagioli. Son jugadores que, oye, tienen bastante proyección y que le permite a la Fiorentina, oye, ya comenzar a verse con los equipos más elevados, a pesar de que cabe destacar que esta temporada, por desgracia, la Fiorentina le está yendo pésimo. En la Serie A actualmente se encuentran 19 o 18, si no me equivoco, y bueno, la verdad que eso es un poco preocupante. Pero bueno, más allá de eso, cabe destacar de que con Comiso llegaron a unos resultados muy importantes para la Fiorentina, que tenía años que no conseguía a nivel europeo y a nivel nacional. Y por otro lado,
que una de las cosas más importantes fue el impacto también de la propia infraestructura. No olvidemos que Comiso fue de esas primeras voces que se puso a quejarse y a querer restaurar la infraestructura de la Fiorentina. Estamos hablando del Artemio Franchi, uno de los estadios más antiguos de Italia, que él desde hace mucho tiempo tiene peleando con el Comune para lograr una reestructuración, una demolición y construcción o una remodelación del mismo estadio. Cosa que se está consiguiendo hoy en día. Es más, uno ve ahora los partidos de la Fiorentina y ya ves que se está haciendo esta obra. Entonces esto todo es gracias al empeño y a la habilidad de Comiso de conseguir que se hicieran estos cambios. Por otro lado, Comiso consiguió de que la Fiorentina tuviera su propio centro deportivo, cosa que no tenía antes y que no era propio. Ahora estamos hablando del Viola Park, que ahora se va a llamar el Rocco Comiso Viola Park, atribuyéndole al presidente todo lo que hizo, de que él desembolsó el capital y consiguió una inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de lo que es hoy en día uno de los complejos más bonitos, a la vanguardia de Italia y a la vanguardia del mundo. Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue a la inauguración de este complejo para mostrar, oye, las intenciones de Comiso de hacer que la Fiorentina vuelva a ser lo que llegó a ser un día, que es nada más y nada menos que uno de los equipos más importantes del fútbol italiano. Entonces, la verdad es que con todo esto muestra nada más la importancia que tiene este hombre, que a pesar de nada más ser presidente de la Fiorentina desde el 2019 hasta el día de, el sábado que falleció, pues muestra la importancia que tuvo, cómo le cambió la mentalidad a la Fiorentina, un equipo que prácticamente estaba muerto antes de que llegara él, de que no tenía grandes aspiraciones, más allá de a lo mejor alguna clasificación, un cuarto puesto, o que era un equipo que estaba ahí pero sin más, a un equipo que tiene ambiciones de crecer y ser grande. Entonces, la verdad es que estos fueron una de las cosas y uno de los legados que tuvo. Luego, cabe destacar otra cosa, que este señor era muy especial, por justamente lo mencionado, de la burocracia, que fue lo que luchó, de la defensa y de la inversión. Y además de todo esto, uno ve la importancia que tuvo este señor por lo que le transmitió a otras figuras tan importantes del calcio, como fueron, por ejemplo, el señor Beppe Marotta, actual CEO del Inter, y otras grandes figuras, que incluso Giuseppe Marotta llegó a decir lo siguiente, que para Rocco el fútbol no era solo números, era cultura, comunidad y pasión. Estamos hablando de un señor que no solo veía el fútbol como los números, estamos diciendo de un jugador o de una persona que verdaderamente no solo veía el club como un número o como un negocio en donde él tenía que sacar algún tipo de beneficio, lo veía como un aficionado, y eso hoy en día prácticamente no se consigue, porque estamos hablando de que vivimos en una sociedad que todos los clubes pecan de simplemente de ver números, de ver qué jugador vale más, qué jugador vale menos, cómo hacer que la marca suba, que la marca baje, y no lo ven, no sienten como siente un aficionado. Entonces, el hecho de que este era uno de los pocos personajes que lo hacía, hace que verdaderamente esto sea una pérdida muy dura para la Fiorentina, para el fútbol italiano y para el fútbol mundial. Incluso se puede llegar a ver de que de muchos clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid y otros grandes clubes europeos, han dado el comunicado oficial presentando su pésame por la pérdida de esta figura tan importante. Entonces, pues señores, con todo esto a que quiero llegar, de que este hombre llegó a cambiar la historia de la Fiorentina, llegó a cambiar la historia del fútbol italiano, haciendo de que Italia vuelva a tener esos indicios de volver a crecer y de volver a ser la liga más potente que eran. Entonces, pues nada, chicos, simplemente acabamos ya con este video, de que espero de que les haya permitido entender un poquito más y aprender y
y bueno, y reflexionar un poco de lo importante que fue esta figura para el fútbol italiano. Ojalá que tanto la Fiorentina como los demás clubes lleguen a tener alguna figura como fue Rocco Commisso, que devuelva la esencia del fútbol, que es lo que todos queremos, de sentir de verdaderamente el equipo. Pues ojalá que volvamos a tener uno así. Y nada, no olviden de, por favor, dejar su buen like, de suscribirse. Es súper importante que sigamos haciendo esta comunidad crecer, que está creciendo de una manera impresionante, pero hay que hacerla seguir creciendo, que yo confío en ustedes de que va a seguir creciendo muchísimo más. Y nada, dejen sus comentarios sobre cualquier tipo de duda que tengan, qué opinan, de qué les pareció la figura de Commisso. Ustedes conocían su background, sabían la importancia que tenía, no les gustaba, les gustaba. Cuéntenme absolutamente todo, que yo estoy súper pendiente de todo ello. Y nada, chicos, que bueno, que no olviden tampoco de compartir el video, de darle al botón de hype, de copiar el enlace, de pasarlo a todas las personas que quieran, para que ninguno de ustedes ni de sus allegados tenga la posibilidad de perderse ninguna de las últimas novedades del calcio italiano. Ci vediamo ragazzi!